Buenas tardes, mis amados hermanos. Reciban un saludo especial de nuestra parte, doctor Montalvo Suero, y permítame introducirle este tema que es relevante. ¿Cuál es el valor de las parábolas? Las parábolas es un recurso muy importante del lenguaje literal que podemos encontrar en la Biblia, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Decimos el lenguaje literal porque cuando interpretamos la escritura de manera literal, debemos reconocer en él las figuras retóricas o las figuras del lenguaje, también llamados como los tropos. Y una de estas figuras son las narraciones cortas, y hay prácticamente tres tipos de narración corta. Uno, las parábolas, amén. Otros, la alegoría, y otra también que podemos llamar son las fábulas. Estas tres narraciones cortas aparecen en la escritura y tenemos que conocer las reglas propias de interpretación, las reglas para acercarnos a ella, pero en esta ocasión, de forma particular, queremos enfocarnos en las parábolas. Ocuparon un lugar importante en el mensaje de Cristo Jesús, el cual generalmente, José muchas veces nos habló a través de parábolas. Y estas parábolas tienen un significado, estas parábolas tienen un propósito y debemos reconocer su propósito. El discurso de Mateo capítulo 13 es conocido como el discurso parabólico de Jesús, donde expresan las parábolas del reino de Dios o del reino de los cielos. El discurso escatológico de Jesús en el Monte de los Olivos, Mateo capítulo 24 y 25, también contiene importantes parábolas que nos explican acerca de su venida y del presente siglo en el cual estamos viviendo. Por lo tanto, las parábolas tienen ese propósito. ¿Qué es una parábola? Es una figura, amén, de comparación, porque establece la comparación entre dos objetos, una similitud entre dos objetos, y muchos le llaman que es una símil extendida, porque es una similitud la cual se está estableciendo. Una símil se expresa directamente. Por ejemplo, podemos decir una símil que la venida de Cristo es como ladrón en la noche, y en la símil aparecen las proposiciones como ladrón en la noche, semejante a, etcétera, etcétera. No confundir la símil, amén, con otra figura de lenguaje que se expresa la comparación de manera implícita, sobreentendida y directa, como es la metáfora, que simple dice, su cabello de cristal brillaban como oro. El cabello de cristal, lógicamente, cabello de cristal es una metáfora, brillaban como el oro, es una símil, porque establece la comparación de manera directa. Y por lo tanto, como es una figura del lenguaje, y específicamente propio lenguaje literal, tiene que ser comprendida la manera de interpretarse. Es una narración corta, una historia corta que se introduce en términos de esta manera. El reino de los cielos es semejante a, o el reino de los cielos es como, y por lo tanto ahí establece de manera tácita lo que es la comparación. Esta historia corta es tomada de la vida diaria, de un hecho cotidiano conocido para los oyentes al cual se dirige, y esto es básico porque las parábolas tienen el propósito de ilustrar, de establecer una verdad, y por lo tanto, como ilustración, tiene que ser bastante conocida para ser utilizada de la manera adecuada. Tiene un solo punto de comparación a cualquier semejanza, por ejemplo, de otras figuras retóricas. La alegoría, que es una narración corta, que está compuesto por una metáfora extendida, establece varios puntos de comparación. Y por lo tanto, no debemos confundir en ningún momento lo que es la parábola con una alegoría, ni aplicar las mismas reglas a ambas como si podemos hacerlo de esa forma. Hay un solo significado, hay un solo propósito, hay un solo punto principal en la parábola y debemos seguirlo al pie de la letra.
Y el significado de las parábolas casi siempre está explícitamente declarado. Por eso cuando Jesús habló con su discípulo en el sermón parabólico de Mateo capítulo 13, perdón, Jesús le decía con claridad, el reino de los cielos es semejante a, y de esta forma introducía, el reino de los cielos es semejante al sembrador, el reino de los cielos es semejante, amén, a un hombre que compró un terreno, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, tenemos que reconocer esta característica de la parábola. ¿Por qué lo digo? Porque se cometemos varios errores que son lamentables cuando interpretamos una parábola. Número uno, no confundirla con la alegoría. En la alegoría puede haber varios puntos de comparación. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31 aparece la alegoría de Sara y Agar. Sara representa ese personaje, representa, amén, una cosa. Agar representa otra. O sea, cada personaje tiene una representación en lo que es la alegoría. El monte de Israel, el monte, amén, y los dos montes, hay dos mujeres, dos montes, y cada mujer, cada monte, uno representa a la esclava, otro representa a la libre, un monte representa la ley, otro monte a los que son libres, etcétera, etcétera, porque hay varios puntos de comparación en una alegoría, no un solo. En la metáfora hay un solo punto de comparación. Por ejemplo, Lucas capítulo 18 aparece una parábola y en esta parábola, amén, la viuda del juez injusto, dice la Biblia, había también aquella ciudad, perdón, dice, había una ciudad, perdón, que estaba pasando por un proceso gripal, amén. Había en una ciudad un juez y este juez, ¿cuáles son sus características? No temía a Dios, ni tampoco respetaba a los hombres. Un juez estricto, absolutamente estricto. Y pero también había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y el juez, lógicamente, en una actitud correcta, a la descripción de este personaje, no le hace justicia a la viuda, hasta que, hastiada de la inoportunidad de la viuda, amén, decide hacerle justicia. Si la aplico como una alegoría, cometo un error. Cada personaje no tiene un significado. No es verdad que el juez injusto es Dios. Sería incorrecto. Amén. Porque este juez, amén, tal vez podía ser corrupto. No temía a Dios, no temía a los hombres. Actuaba de forma arbitraria. Dios no es arbitrario, por lo tanto no puede ser Dios. Muchas veces decimos que la viuda representa al creyente, no representa al creyente de esta forma. Entonces, ¿cuál es el propósito de la parábola? Leamos Mateo 18:1. Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, ¿cuál es la ilustración de esta parábola? ¿Cuál es el mensaje que transmite esta parábola? Y es un solo punto principal, y es recargar sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, y pone la parábola como un ejemplo. En este caso, la viuda la pone como un ejemplo de persistencia, que por haber persistido, perseverado en la oración, obtuvo, a pesar de que era un juez injusto, obtuvo justicia. Igualmente, nosotros tenemos que perseverar en la oración y no desmayar a pesar de que no obtengamos respuesta de forma inmediata. Ese es el propósito de la parábola. Así que una parábola, vamos a recargarla, es una figura de comparación, una símile extendida, por lo tanto se expresa como esta figura, el reino de los cielos es semejante a o es como a tal cosa. Segunda, esta historia corta es tomada de un hecho de la vida real, amén, no de personaje ficticio. Tercero, se usa como elemento para establecer una verdad, para ilustrar una verdad que es bien conocida, amén, esta circunstancia por los oyentes. Y cuarto,
En las parábolas siempre se expresa cuál es su propósito y también su significado. No queda, diríamos, de esta forma a la imaginación del intérprete, sea cual sea. Los tres errores comunes cometemos cuando interpretamos una parábola. Número uno, la tratamos como una alegoría. En el caso de Gálatas 4, 21 al 31, Agar y Sara, o Sara y Agar, es una alegoría. No podemos tratar una parábola con alegoría, buscando el significado de cada personaje, porque es incorrecto. Las parábolas tienen un solo punto principal, un solo punto de comparación, no dos ni tres, y por lo tanto tenemos que ver cuál es su propósito. Número dos, no confundir las parábolas con lenguaje simbólico. Las parábolas son parte, como le hemos dicho, de lo que es el lenguaje literal. Y en el lenguaje literal entran los tropos, las figuras del lenguaje, amén, que nos hablan de manera, diríamos de manera bella, poética, acerca de unas grandes verdades. Mientras que el lenguaje simbólico es común en lo que podemos llamar en la literatura profética y en la literatura apocalíptica, y en el lenguaje simbólico cada elemento es importante. Lo encontramos, por ejemplo, en las visiones de Daniel capítulo 2, amén, capítulo 3, amén, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, las visiones que tuvo Daniel son grandes, amén, y de gran significado. Las cuatro bestias de Daniel, cada bestia tiene una particularidad, el gran oso con un hombro más alto que otro, cada hombro es importante, cada hombro representa una nación, una más alta que otro, en la boca tres costillas, cada costilla representa una nación que ese oso devoró, el oso en sí mismo representa un imperio, etcétera, etcétera. En el lenguaje apocalíptico aparece, por ejemplo, la mujer y el dragón de Apocalipsis capítulo 12, que también debe interpretarse de manera simbólica, porque así lo establece la regla de interpretación. La mujer, ¿quién es? La mujer con la luna debajo de sus pies, con el sol en su cabeza, el dragón que escarlata, amén, con 7 cabezas, cada cabeza tiene un significado, etcétera, etcétera, representa un imperio. Pero no podemos hacer lo mismo con la parábola. Las parábolas no están expresadas en lenguaje simbólico. No comencemos a buscar el significado de cada personaje de forma minuciosa, porque vamos a cometer un error. Y por otro lado, el tercer error que cometemos con las parábolas es que no analizamos el contexto en que son dichas las parábolas. El contexto me dice esa parábola, por qué, cuál es el propósito principal de que Jesús la dijo, a quién fue dirigida, a la iglesia o a Israel. Y en ese contexto me va a hablar del significado de cómo debo acercarme a interpretar esa parábola. Las parábolas de 10 vírgenes, que siempre interpretamos el contexto de la iglesia. Amén. ¿Se la expresa directamente a la iglesia o se la está expresando a Israel? Y si analizamos el contexto, lógicamente vamos a llegar a la conclusión que está hablando de las consecuencias drásticas o lamentables del rechazo de Cristo por parte del pueblo de Israel y las consecuencias que ésta tenía, que este rechazo tendría para el pueblo de Israel. Lógico, se puede aplicar a la iglesia, pero tenemos que analizar el contexto y también tenemos que analizar el contenido de esta parábola, porque no está enseñando que un hombre se pueda casar con 10 mujeres. Amén. Ni está enseñando que la iglesia se va a quedar en el arrebatamiento, en el arrebatamiento cuando esto ocurra. Lo que está enseñando es que aquellos, amén, aquellos que rechazan a Cristo, lamentablemente, se van a quedar, no van a entrar a la boda, no serán invitados a la boda del Cordero, o sea, no participarán, no van a heredar el reino de los cielos, es lo que está indicando esta parábola. Pero lamentablemente tenemos nosotros que tener un conocimiento un poquito más avanzado sobre estas parábolas, amén, sobre las parábolas en sentido general, para nosotros no cometer error al momento de interpretar
cada parábola que encontramos en las Escrituras. Con esta introducción tal vez estamos ya preparados para comenzar a analizar cada una de las parábolas que encontramos en los evangelios, tomando estas reglas como objeto principal. Número uno, la parábola no establece una doctrina, sino que es una ilustración para establecer, para confirmar una verdad que está siendo declarada. Número dos, las parábolas son historias cortas de comparación de hechos bastante conocidos, amén, por los oyentes. El propósito es establecer una verdad, amén. Número tres, la parábola tiene un solo enfoque, un solo punto principal, una sola aplicación, y por lo tanto no debemos buscar más significado que el obvio, que el que ya está declarado, y por lo tanto es inútil o es incorrecto que nosotros busquemos el significado de cada personaje como si fuese un lenguaje simbólico. Amén. Este no es el propósito de la parábola. No nos confundemos, no erremos y comprendamos la palabra de Dios. Las parábolas nos ilustran grandes verdades espirituales y tenemos que aprender, amén, qué nos ilustra, de qué nos habla cada parábola, y el contexto precisamente nos da ese conocimiento de qué habla, a quién se dirige la parábola y cómo debe ser interpretada, cuál es la verdad que está encerrada en esta parábola, cuál es la moraleja, por así decirlo, que tiene esta parábola. Y de esta forma estamos preparados para nosotros conocer un poquito más las Escrituras. Dios le bendiga, Dios le guarde.